Nos vamos hasta Talcahuano. Felipe Jara está ahí con nosotros. Hay nuevas informaciones. Ayer hablábamos, Felipe, de la situación de esta embarcación Bruma. Comentábamos que era poco probable que una piedra o una marejada la haya destruido del modo que la ha destruido, y ahora sabemos que hay otra embarcación llamada Cobra, que es una embarcación de interés. Hay una investigación al respecto. Esto muy en sintonía con lo que decían sus familiares, los familiares de las personas desaparecidas. Aquí hubo un accidente, un choque, un deliberado no, pero hubo un accidente. Felipe, cuéntanos qué es lo que se ha conocido hasta esta mañana. Hola, ¿cómo están? Así es, exacto. Ayer fue una jornada clave. ¿Por qué? Porque se comenzó, como bien lo decías tú, comenzó a tomar forma lo que siempre sostuvieron las familias de estos 7 pescadores. Porque ellos, claro, nos dicen por una parte lo que más les interesa es encontrarlos a ellos, a sus familiares, pero por otra parte hay una investigación, y en eso ayer se dieron pasos importantes. ¿Por qué? Porque ellos siempre lo dijeron desde el minuto 1, desde que se notificó de esta desaparición. Ellos dijeron que esto obedecía a una colisión entre 2 embarcaciones. Y fíjense que ayer se dieron pasos importantes en ese sentido, porque lo primero fue que durante la mañana pudimos advertir que personal de la Armada estaba realizando diligencias en una embarcación, Cobra. Es un barco, es un buque pesquero que pertenece a una empresa pesquera, a Blumar, y que comenzó a formar se comenzó a transformar en un elemento de interés. ¿Por qué? Se llegó a realizar diligencias ahí, estuvo la Armada ahí en ese lugar prácticamente toda la mañana, realizando fijaciones fotográficas, recorriendo el interior de este buque, y hubo hallazgos que son relevantes, que por la tarde lo confirmó el Ministerio Público. ¿Cuáles son esos hallazgos? Restos de la embarcación en las hélices de este buque pesquero, claro. Pero además se encontraron trazas de pintura. Claro. Que eso es tremendamente relevante. Nosotros, de hecho, tuvimos acceso, llegamos hasta el buque Cobra con una de nuestras cámaras. Oscar Jara, nuestro compañero, llegó hasta ese lugar y pudimos justamente tomar imágenes de esas trazas de pintura. Son restos de pintura, para explicarlo de manera bien simple, restos de pintura que quedaron en el casco de esta embarcación y que obedecerían justamente a un impacto, a una colisión, y producto de esa colisión entonces habrían quedado esas manchas de pintura en el casco de la embarcación. Ese es un hallazgo, son manchas blancas, rojas y azules, pero principalmente blancas y rojas. Y ese es un hallazgo importante, es un elemento, es un indicio. Ese fue el concepto que utilizó el fiscal Hugo Cuevas, quien está a cargo de estar liderando esta investigación. Es un indicio relevante, porque justamente tiene sentido con la principal línea de investigación, que fue la que se estuvo abordando el Ministerio Público desde el principio, y que dice relación con que esto habría sido la desaparición, la destrucción de la lancha Bruma, habría sido producto de una colisión. Estamos hablando de una colisión entre 2 embarcaciones que tienen tamaños tremendamente diferentes. Sí, te escucho, Montse. Sí, hay un misterio que me encantaría saber. ¿Quién pone los ojos en el buque Cobra? En esto, porque hay toda una denuncia por parte de los familiares, finalmente, de la lancha Bruma, que ellos sospechan, ¿no es cierto? Sospechan que esto fue un choque. Sí. Y pasan un poco más de 24 horas y alguien dice, ojo, vamos a mirar qué es lo que está pasando con el buque Cobra. ¿Quién es la persona que dice, o es la tripulación del Cobra, que dice, sabe qué? Alguien habló, dijo, puede ser que nosotros hayamos hecho y nadie se dio cuenta? Ahí la Policía Marítima reconstituyó finalmente cuáles eran los distintos recorridos de las naves que andaban a esa hora por el sector. ¿Quién dice que Cobra podría ser una de las posibilidades como nave sospechosa de haber chocado Bruma? Sí. Siempre se habló de 4 posibles embarcaciones. ¿Por qué? Porque es un sector, lo dijo también ayer el fiscal, nosotros lo sabíamos también, es un punto por el cual transitan muchas naves, mucha embarcación, buque pesquero, buque mercante. Es un lugar muy transitado. Eso uno. Lo segundo es que se redujo a 4 embarcaciones que eran las posibles
que habían estado en ese lugar entre las 2, 3 de la mañana aproximadamente, que es cuando se recibe la última señal de la lancha Bruma, y ahí en ese horario se ha fijado como que es el horario en que se pierde efectivamente. ¿Cómo se llega a Cobra? Porque efectivamente de esas 4 posibles embarcaciones, finalmente la embarcación Cobra fue la que, siguiendo los recorridos, aquí hay que señalar un paréntesis, hay que decirlo, las embarcaciones tienen una serie de sistemas para saber su ubicación. Tienen el sistema primario, luego sistemas secundarios que no se pueden borrar, que no se pueden sacar del sistema, y eso te da el recorrido y entrega todo el que va haciendo. Efectivamente se pudo ir estrechando el círculo y finalmente se llegó a que esta embarcación, la Cobra, había sido la que había hecho un recorrido justamente por el punto en donde se sabía también que a la misma hora estaba la lancha Bruma, y es así entonces que finalmente se llega a esta embarcación, y finalmente es en la única en que se han estado realizando peritajes. Fue tanto que se estrechó el círculo y tanta la certeza que se tenía de que la posibilidad más cierta de que hubiese tenido una posible participación en el hecho era la lancha Cobra, que finalmente se decide realizar los peritajes y se llega a esta embarcación. Felipe. Y como se lo decía yo, fueron peritajes que se realizaron en el exterior, pero también en el interior. Hay cámaras de seguridad que al menos hasta ayer el fiscal no había tenido acceso a ellas, pero nos contaba que probablemente en un par de horas, días más, iba a tener acceso a esas cámaras. También declaró la tripulación de la embarcación Cobra, que en calidad de testigo, en calidad de testigo, no tiene ninguna condición más allá de testigos de este hecho. Y la misma empresa también lo ha dicho. Ayer emitieron 2 comunicados bastante breves, pero dijeron que aquí hay un hecho que tiene que ser investigado, tiene que aclararse si es que efectivamente esta embarcación tuvo participación en el hecho, pero al menos ellos dijeron que es una empresa grande de pesca nacional para aclarar cualquier... Sí, Felipe, que la empresa a la cual tú haces referencia, que es la propietaria de Cobra, es una gran empresa de pesca, no es una embarcación menor de la que estamos hablando de familias que están dedicadas a la pesca y al rubro de la pesca durante muchos años. Estamos viendo el tamaño de la embarcación. Es que, y aquí la diferencia entre la lancha Bruma es pesca artesanal. 14,7 metros. Y la lancha, el buque Cobra, corresponde a pesca industrial. 50 metros más grande, de hecho, en términos de longitud. Claro, pero también, claro, eso lo vamos a ver con el experto, porque es impresionante lo que dices tú, Eduardo. Pero esto también en un contexto, no hay que ponerse paranoico con el tema y todo, pero hoy día que se está conversando una ley de cuotas de la pesca artesanal con la pesca industrial, hay que entender que ese barco que vemos ahí corresponde a pesca industrial, que es la pesca a gran escala. Y la Bruma es pesca artesanal, que si bien son lanchas importantes, es la pesca artesanal que... Perdón, tú dices no hay que ponerse paranoico, pero una senadora de la República envió un oficio para que se investigue la intencionalidad eventual de la situación. Entonces, si ya escala a que una senadora de la República le envíe un oficio al Ministerio de Defensa para investigar la intencionalidad de algo así, yo creo que va más allá de ser paranoico. Hay un actor político relevante que está llamando la atención al respecto. Está con nosotros Alfonso Kaiser, ingeniero naval de la Universidad de los Andes y también perito en estas materias, que nos puede ayudar desde la expertise para entender lo que aquí ha ocurrido. Alfonso, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parece a usted esto que hemos ido conociendo, las imágenes que vemos de esta embarcación Cobra dañada, con restos de pintura? ¿Podrían dar un indicio de un eventual choque con la lancha Bruma? Por supuesto. Montserrat preguntó lo que había que preguntar, efectivamente. El problema es básicamente que uno piensa que los buques pueden estar ahí y nadie sabe dónde están. La realidad es que la ley de pesca establece que todos los buques mayores de 15 metros que se dediquen a la pesca tienen que tener un sistema automático de posicionamiento, que ese sistema automático de posicionamiento le lleva, no es cada segundo, no cada milisegundo, sino un par de minutos pueden ser o un par de segundos, y le llega a la autoridad marítima. Vale decir, los buques mayores de 15 metros, estamos hablando del buque Cobra, que es un pesquero alta mar, tiene una trazabilidad con respecto a lo que hizo.
si uno examina los restos de la lancha con la posición del buque, obviamente que eso es el primer indicio que ya nos dice estuvo ahí. Al menos hay una coincidencia en tiempo y espacio de ambos buques. Por los restos. ¿A quién le llega? Porque el fondo acá se dice que se pierde la señal del radar de Bruma a las 2 de la mañana. Esos trazados, esa trazabilidad, ¿a quién le llega? ¿A la autoridad marítima? Porque uno dice en los aviones está la torre de control. Sí. En el caso del tráfico marítimo, ¿quién recibe esa información? La autoridad marítima. ¿Y eso en tierra, en Talcahuano sería? Exactamente, Ya. pero las embarcaciones menores de 15 metros no tienen como Bruma, no tienen que tener esa trazabilidad, pero sí lo tiene el buque mayor, que en este caso es el Cobre. Alfonso, me gustaría que para la gente que nos ve, que todos estamos empezando a aprender respecto a esto, la mayoría de nosotros no tenemos expertise en aquello, me gustaría que usted nos explique cuál es el protocolo de cada vez que sale una embarcación. Decíamos que Bruma tenía un permiso para navegar durante varios días y que por lo tanto llevaban suministro y todo lo demás. ¿Cómo se otorgan esos permisos? ¿Cómo se establece las condiciones meteorológicas que permitan o no mantenerse mar adentro? ¿Cómo es ese proceso? Básicamente el SARPE lo otorga a la autoridad marítima competente, en este caso la Gobernación Marítima de Talcahuano. Ambos buques estaban con un SARPE vigente, o sea, estaban autorizados a zarpar, a realizar faena. Pero también es correcto notar que las condiciones eran exactamente posfrontales, una ola de más o menos 5 metros. Eso no impide navegar, no impide hacer faena, pero sí genera una precaución mayor, toda vez que en la zona de confluencia que estamos hablando, yo mismo he navegado por ahí y me he encontrado de repente con 150 embarcaciones en un radio de 3 kilómetros. Ahí entre la isla y el continente, en el fondo, Exactamente, y la costa. porque es una zona de pesca. Y media protegida también debe ser. Exactamente. Un poquito. O sea, tan protegida no es, No, pero ya. no, porque entra, y sobre todo en condición postfrontal, entra el viento norte completo. O sea, y la ola viene, como te decía, de 5 metros. También hay que considerar que el alto de la embarcación menor. Veámoslo acá, pues. Veámoslo acá, ingeniero. Veamos acá. Ahí está Bruma. Bueno, la diferencia entre este Cobra. pesquero altamar, que se llama Cobra, que fue construido en el año 97 en los astilleros de Asmar en Talcahuano, con la lancha Bruma, que es una lancha maulina hecha de madera, Ajá. es más o menos, e incluso es mayor que la que tendría un sedán familiar con un tanque Leopard 2 que tiene el ejército. Es más grande todavía. Qué bueno ese ejemplo. O sea, qué bueno entenderlo así, un auto de caza versus un tanque de guerra. exactamente. Y de los más grandes. Y de los más grandes, Mire, claro. aquí la longitud es de 14 metros, .7, y Acá hay allá 50 64, metros más. es Sí. decir, un poco más de 4 veces. Sí, pero lo que pasa es que es engañoso la longitud porque Ya. los buques también está el calado, entonces uno habla del desplazamiento, o sea, la cantidad de agua que desplaza el tonelaje. Ya. Ah, qué buena. Y- Entonces el tonelaje es más o menos 60 y un poquito más de veces. De entre Cobra uno y respecto a otro. Bruma. O sea, Exactamente. así de grande y de Claro. desigual, digamos, Exactamente. habría sido un caso de un accidente. Por lo tanto, bueno, también los que hemos navegado sabemos que hay una hermandad. Nadie sale a chocar buques, porque sabemos que las personas en un ambiente como el marítimo, Sí. todos nos tenemos que ayudar, porque mañana podría ser yo. Claro. Cada vez que hay una emergencia, todos acuden a esa emergencia, tanto los PAM, los pesqueros altamar, como los pesqueros pequeños, la Armada con su helicóptero y también los buques mercantes. O sea, aquí no se discrimina entre grandes y chicos y en el mar todos se apoyan. O sea, ¿usted ve difícil que haya habido una intencionalidad en términos de que como que la embarcación estos son los pesqueros artesanales y la lucha ahora con la ley, tirémosle la lancha El que ha encima? navegado se da cuenta que eso es un error porque no conoce el medio. En la cofradía de los marinos en general, todos, civiles, militares, pescadores, se apoyan entre ellos en los momentos complejos. ¿Podemos volver, Pero, por favor, sí, acá a la imagen pero, que ingeniero, teníamos a la de los Acá botes, hay a un las tema embarcaciones? demasiado importante. Sí. Porque ya, que no sea intencional y todo lo verá el fiscal. Exactamente. Pero usted que es experto en el tema, una embarcación de este tamaño,
Si choca a una embarcación de este tamaño y la embarcación se deshace como una caja de fósforo, ¿es factible que no se haya dado cuenta? Sí, ahora voy. Pero es súper factible y por eso te mencioné las 5 metros de altura ola. Piensa que la altura entre la quilla, la parte más abajo de esta embarcación, me voy a acercar aquí. Sí, vaya. Perfecto. Si tú tienes acá y lo que está a la borda de la cubierta es 1.48 en esta embarcación. Así está registrado la directa mar. 1.48 metros en esa zona. Metros. O sea, ni 2 metros desde donde llega el agua hasta donde se para la gente. Donde está la parte más baja del buque hasta donde termina la cubierta arriba. Claro. Tienes olas de 5 metros. O sea, quedan tapados. Tú no las ves. Ahora, yo he estado navegando con veleros y con buques grandes por abajo y por arriba del mar. Y no sé. Yo navegaba en submarinos, pero no se ven. Hay embarcaciones que no se ven. Ya, interesante eso. Uno no lo ve porque ayer nos decían, hay luces que dan señal, si está ubicado para adelante, para atrás, para acá, para acá. Pero los instrumentos de navegación... Ahí a eso voy también. Primero, la forma de trabajar de las embarcaciones artesanales normalmente tienden un espinel, en este caso en un palangre, porque están pescando bacalao. El bacalao sale entre 500 y 1000 metros de profundidad, entonces no es algo simple de calar. Lo calan y normalmente se quedan ahí. Y se quedan ahí. ¿Lo calan es que lo anclan? Los dejan en el mar. ¿Ya? Perfecto. Como que los dejan como fijo ahí. Como fijo. ¿No es cierto? Pero eso está flotando y claro, se mueve con las olas y todo, y con unas banderas. O sea, tampoco hay una señalización muy importante. Y los barcos se quedan ahí. ¿Por qué? Porque para que no pase nadie, para que no los levanten otros barcos, o para que incluso no los rompan los buques que vienen. Y se quedan ahí con un ancla de mar. Normalmente se van a acostar y apagan. La obligación es dejar normalmente... O sea, no, es obligación una luz que identifica que el buque está ahí, parado y todo. A veces esas luces son muy tenues, no se ven, no tiene un problema eléctrico porque son lanchas artesanales también. Sí. Estamos hablando de una lancha de 20 toneladas que tiene la habitabilidad de la persona que trabaja ahí muy precaria, comparado con el buque. Después me voy a referir al buque. Y se van a dormir esperando que pase el tiempo para que lleguen los peces y después los puedan sacar. ¿Okay? Pero esa acción, cuando hay un mar complejo como el que estábamos en post frontal de 5 metros de ola, lo que requiere también es que se pongan reflectores de radar que ayudan a que cuando hay mucha ola se puede confundir muy fácilmente esta embarcación, como sube y baja, no se ve en el radar. Entonces uno pone un reflector de radar, que es algo más o menos de 1 metro de volumen, claro, muy liviano, pero que uno lo pone arriba y eso ilumina, es como una linterna que le llega al radar. Eso desde el punto de vista del barco. Y además requiere una iluminación que dice, o sea, hasta la reglamentación internacional, que dice que yo estoy aquí sin máquina, fondeado o a la gira, digamos. Pero en sencillo. Pero en ese caso, pero en sencillo, los instrumentos del Cobra tendrían que haber detectado la presencia. Vamos al Cobra ahora. Ya, porque desde este lado hay una serie de protocolos que cumplir. Pero los instrumentos del Cobra. Espera, lo que pasa es que el riesgo de que no te vean en las condiciones de que eran condiciones normales de trabajo, pero uno tiene que extremar las medidas, para que me vean, Sí. Hay reglamentación en el mar que se sigue. No es que gane el más grande o el más chico, sino que hay posiciones y hay protocolos, el que está con propulsión, el que está sin propulsión y en general por dónde viene. Ahora, vamos al Cobra. El Cobra es un buque, un pesquero alta mar, tecnológicamente avanzado. Por un lado tenemos que lo más probable es que la gente haya estado durmiendo porque se fondió, haya apagado, a veces por reservar batería apagan las luces, la idea es que no, y además que tengan un reflector. Pero 5 metros de ola, este buque, al menos hay 3 personas en el puente siempre. Un timonel, un vigía y el hablando de el piloto. ¿Esto sería el puente? Ese es el puente, es donde uno conduce. Perfecto. Esto acá, donde está el timón, donde está el radar y todo. Este buque en particular... Ahí está el Cobra detrás suyo, mira. Sí, este buque en particular tenía además un sistema ARPA, que es un sistema, imagínate, 4 o 5 pantallas,
que están conectadas al radar. El radar entrega las señales automáticamente y el sistema ARPA tiene anillos de detección que suena una alarma. O sea, si es que no está pendiente una persona en el momento del radar, igual tiene una alarma visual y sonora que le dice, oye, Ojo, y hay eso algo. lo ajusta. Lo que yo sé es que el capitán lo tenía ajustado. O sea, y se ajustan a 6 millas, o sea, estamos hablando 10, un poquito más kilómetros, y una menor a 2 millas, 4 kilómetros. Cosa Ya, que, pero usted tiene entonces usted tiene fuentes ahí. sí, ¿Tiene fuentes entonces del Cobra? sí. Ya, el capitán, porque solo sabemos No que del hasta el Cobra. momento... ¿Ah? Ya, tiene fuentes por ahí de Talcahuano y Sí. todo. Ya. Lo que se sabe, según usted, es que todo en el Cobra estaba funcionando. Exactamente, y estaba funcionando bien. Y había una dotación y por eso fueron calidad de testigos, y entrevistan uno por una toda la dotación, donde está usted, a la hora y todo. Además está el registro de la hora que pasó por ahí. Entonces saben en el buque quién estaba, quién no estaba, qué estaba haciendo, quién estaba durmiendo y quién no estaba durmiendo. Además tiene un bitácora y un registro. Ya, pero ¿y si Cobra sabe? La embarcación desaparece la señal de radar entre las 2 y las 3 de la mañana. Sí. El protocolo, por lo que yo sé, también es avisar a las embarcaciones del sector que se perdió la señal del radar de una, ¿no es cierto? Pero En algún momento se emite una señal de alerta o emergencia a las embarcaciones Sí. del sector. sí, pero yo te dije sobre 50 metros de eslora es obligatorio tener la señal automática. Este otro no era... Sobre 15. Es un- cada cierto tiempo. 15. Cada 15 metros. 15 Tienes metros. razón, cada 15. Y esta era 14,47 Claro, no porque alcanzaba. las hacen. ¿Por qué? Porque si se pasan de 15 metros, los costos operacionales exceden las ganancias del buque, entonces no es comercialmente rentable, mire, a pesar de ya. ser una embarcación artesanal. Pero básicamente el problema aquí es que el que sí tenía este registro automático era el Cobra. La otra lancha era un sistema discreto, o sea, no tenían inmediatamente, no se perdió ahora. Ellos O sea, subieron... Quiero entender que, de acuerdo a los antecedentes que usted Sí. maneja, la embarcación Cobra tenía todos sus elementos tecnológicos que permiten Exactamente. funcionando. Que Bruma quizás no lo tenía y por eso no fue detectado por los instrumentos de Cobra. Yo creo, sí, puede haber una combinación, pero además las condiciones meteorológicas que eran aceptables para la faena, pero cada capitán tiene que ser responsable porque lo vean, digamos. ¿Ah? Entonces, Ya, apagar... leo en sus palabras Sí, que algo no habría funcionado en la lancha Bruma. que se produjo este choque. mira, O que Dos no tenían cosas. la luz prendida, o que no tomaron el resguardo necesario dado las condiciones del tiempo. sí, podría ser que no, podría ser que hubiese funcionado todo, pero que el radar efectivamente dado, porque el radar en la medida que la ola es más grande, tú ajustas esto es súper técnico, el clutter, entonces tú le bajas la sensibilidad al radar para que no dé tanto eco falso. Ajá. Cuando tú le bajas esa sensibilidad, a veces hay contactos muy pequeños que desaparecen, porque los toma el radar como si fuera un retorno de una ola. Por lo tanto no se ve. ¿Ah? Podría haber estado en regla también la lancha y no haberse visto. ¿Ah? En todo caso, aquí yo creo que hay que esperar la investigación, pero es muy complejo saber ahora cuando la lancha está, primero, si es que fue este buque que efectivamente causó el accidente, porque perfectamente pudo haber sido un accidente inicial y este de relicto semihundido haber sido chocado. También puede haber sido. Es mucho más improbable porque que dos efectos adversos sobre un solo individuo que en la lancha se transcurran en tan poco tiempo es poco probable. Pero es Mire, plausible. hagamos lo tomemos siguiente. tomemos contacto con el fiscal a cargo de este caso. Eso es declaración. Tenemos una declaración que dio él ayer en la tarde. No lo tenemos a él y tenía tantas ganas de preguntarle cosas, pero esto es lo que hablaba hasta el momento entonces el fiscal del caso. El barco que usted menciona es un barco de interés para la Fiscalía. Nosotros estamos, a través de la investigación que se está realizando, buscando establecer si es que, en forma fehaciente y científica, la participación de ese barco en el naufragio de la otra embarcación. Hay indicios, hay elementos que nos permiten
sospechar, digamos, la participación, pero hasta que no tengamos una prueba fehaciente de la misma no es posible afirmarlo en forma categórica. ¿Esos indicios serían, por ejemplo, trazas de pintura presentes en el casco del Cobra? No solo eso, sino que también el hallazgo de algunos restos que quedaron en la parte de la hélice del barco. Restos en la hélice. Fiscal del Ministerio Público, también hay una Fiscalía Marítima que investiga El accidente. Sí, lo que pasa que aquí lo que uno se pregunta también, y lo que usted dice, ingeniero, es que perfectamente el buque Cobra puede haber chocado a la bruma y no darse cuenta. Exactamente. Pero en algún minuto, con todo esto que pasó, la lancha, perdón, el buque Cobra tiene que haber dicho, oye, yo soy principal sospechoso de lo que esto pasó. O en algún momento, la lancha que andaba por ahí, la embarcación Cobra que andaba por ahí, ¿no se va a dar cuenta de los restos de esta lancha? A ver, la información de las posiciones llega a la Gobernación Marítima y no al buque. Eso, entonces, las condiciones de mar, cuando estamos hablando de un tanque versus un sedán familiar. Claro. Sí. Cuando el tanque pasa encima del sedán familiar, lamentablemente no lo siente. Porque las condiciones de mar, el golpe con la ola, yo he estado en buques grandes y que he chocado cosas, troncos y cosas así, y ni No se se siente sienten. nada. Ya, pero un Después tronco. nos dimos cuenta. Pero Ya está pero bien, no, sí, está bien, es tan- le entiendo que puede ocurrir. ¿Sabe qué vamos Más, a tomar perdón, esto contacto? ocurre en la noche. En la noche. También la tormenta. visibilidad con tormenta. No había buena visibilidad. Sí. Entonces se juntan un montón de factores, pero efectivamente la responsabilidad debe ser de la persona que choca, pero si no se da cuenta, el buque en este caso no debió haber tenido la exposición de la lancha hasta después de haber llegado a Claro, puerto. Sí. lo importante es saber si después de iniciativa propia la gente de la embarcación Cobra fue a declarar ante la Fiscalía Marítima. ¿Cómo se dieron cuenta si es que Es la decir, si embarcación, si los realmente tripulantes vieron que su casco presentaba daño, presentaba resto de pintura, algo pasó aquí? Incluso, Eduardo, cuando esta noticia surge y se muestran las imágenes de la lancha Bruma toda destruida en el sector donde andaba la embarcación Cobra, ahí me imagino que la ética es Permítame- justamente decir yo... Sí. Voy a terminar, yo ando por ahí y voy de motu propio a declarar. Antes